tal? Bueno, empecé con la filmina, con la presentación de estos encuentros y esta idea que Germán y Diego me trajeron, que estuvo muy buena. Me sacaron un espacio de confort, porque venir a la parte que tiene que ver más con lo artístico es algo nuevo. Yo soy, mi nombre y apellido ya lo conocen, pero trabajo en el Instituto de Nanosistemas en la Universidad de General San Martín. Soy farmacéutica, me recibí en la UBA, para que tengan un poco idea de Mariana como persona. Después hice el doctorado en química analítica, bastante feo el nombre, pero bueno, ahí empecé a trabajar con un poco de lo que es nanotecnología. Y ahora entré a carrera de CONICET, soy investigadora de CONICET y estoy dentro del Instituto de Nanosistemas, también trabajando en una línea que usa mucho, es una línea que hace desarrollo de nanomateriales, ¿sí? ¿Para qué estoy acá? Yo vendría a ser como la asesora científica de este ciclo. Y les voy a contar un poco qué es la nanotecnología, ¿sí? En qué se inspira y cómo nosotros, los científicos un poco, nos inspiramos en cosas de nuestro alrededor para también desarrollar estos materiales, ¿sí? Ustedes tendrán que desarrollar una obra, traten de captar ideas, conceptos, háganme todas las preguntas que quieran en el momento, porque hay cosas que son bastante técnicas y venimos de mundos distintos, así que bueno, primero y principal, ¿qué pasa? Uy, me quedó corrida la diapositiva. Pero cuando nosotros hablamos de nanotecnología o de nanociencia y no entendemos nada, lo que hacemos es buscar en Google. ¿Qué nos dice Google? Que es la nanotecnología se encarga de la manipulación a la nanoescala. Entonces ahí viene otra cosa, ¿qué es la nanoescala? ¿Sí? Y lo que nos dice es que es una escala donde interviene el nanómetro. ¿Qué es un nanómetro? Entonces googleamos nanómetro, porque bueno, Google facilita todo, pero lo que nos dice es que un nanómetro es la 1000.000.000ª parte de un metro, ¿sí? Es 10 a la menos 9 metros. Entonces, cuando uno explica esto, la cara del resto de la gente es esta. ¿De qué me está hablando? Porque uno llega en la percepción sensorial hasta cierto rango de tamaño, ¿no es cierto? Dentro de esa escala, lo que más chiquito que nosotros podemos percibir con nuestros ojos es un pelo, ¿sí? Si ustedes agarran y se observan, los que tienen pelo largo, la punta del pelo, ese pelo tiene 100.000 nanómetros, ¿sí? Entonces, un nanómetro es como si nosotros dividiéramos ese pelito, ese diámetro del pelo, 100.000 veces. Obviamente no lo podemos ni sentir ni observar, pero bueno, existen. Eso es lo que es, digamos, lo más pequeño que podemos observar es el pelo, y de ahí hacia abajo, en lo que es la escala de longitudes, tenemos, bueno, lo que son las células, el ADN, que es más chiquito porque está dentro de las células, y después tenemos los arreglos de átomos, ¿sí? Que los arreglos de átomos tienen todavía, se llama Armstrong la medida, 0,1 nanómetro es un Armstrong, es 10 a la menos 10 sería. Pero bueno, nosotros nos vamos a quedar con la nanotecnología, trabaja en el rango que es de 1 a 100 o 200 nanómetros, ¿sí? Si no, después de ese valor se habla más de micro que de nano. Bueno, entonces esta es una fotografía de un microscopio electrónico, que es lo que nosotros usamos para observar los materiales, y esto sería una imagen ampliada de ese pelo, ¿sí? Y esta longitud sería los 100.000 nanómetros.
Un nanómetro sería 100.000 veces esto, ¿sí? Sin el microscopio electrónico no podríamos observar estos como rugosidades que son de queratina, ¿sí? Bueno, si no les quedó claro lo del pelo, tenemos otra equivalencia, ¿sí? Podemos pensar una relación de tamaño como que la relación de una nanopartícula, del tamaño de una nanopartícula con la de la pelota de fútbol, es como la de la pelota de fútbol al planeta Tierra, ¿sí? Entonces, en realidad, la nanopartícula es una esferita re chiquitita, pero si nosotros pensamos la pelota de fútbol en relación al planeta Tierra, también la pelota de fútbol sería muy pequeñita. Entonces acá viene todo un... aparece lo que es la curiosidad del científico en sí. ¿Por qué? Porque nosotros todo lo que podemos ver y explicar está genial, porque sabemos y entendemos cómo funciona. Todo aquello que no vemos, no sabemos cómo funciona y nos genera justamente curiosidad y nos lleva a cuestionarnos un montón de cosas. Tanto como si es algo chiquitito, como las nanopartículas, o algo sumamente grande como es el universo, ¿sí? Entonces acá lo que les traje es un videito para que vean lo que es realmente... yo les sugeriría, ya que estamos en la parte no de ciencias duras, que traten de, más que observarlo con una visión analítica el video, lo hagan más con qué perciben y qué sienten, ¿sí? ¿Hasta ahora vamos bien? ¿Me siguen bien? Bueno. Porque vamos a pasar por todas las escalas. ¿Le puse play? ¿Funciona? ¿No funciona? Ahí está. Bueno, ahí tuvieron como desde el universo cómo vamos haciendo foco cada vez más cerca, más cerca, hasta lo que nosotros percibimos con nuestros sentidos y después nos interiorizamos hasta muchísimo más adentro de lo que ninguno de nosotros puede observar, ¿sí? A nivel biológico estamos hablando, porque tenemos las proteínas, las células y tal, etcétera, etcétera, etcétera. Es algo que si uno lo piensa y encima le pone una música súper emocionante, genera escalofrío. Yo cuando lo vi la primera vez, genera como un escalofrío, ver cómo, ¿no?, desde lo más grande uno puede hacer foco hasta lo más chiquito y ver que en realidad sigue habiendo cosas más allá de lo que uno percibe, ¿no? Uno de los grandes precursores de la nanotecnología fue Richard Feynman. Fue el físico que desarrolló los primeros microscopios electrónicos, porque hasta el siglo XX nosotros podíamos observar con otro tipo de aumento. Cuando aparecieron los microscopios electrónicos fue un boom, porque de repente se podían ver átomos, ¿sí? Y el hecho de observar esos átomos trajo nuevas ideas y una explosión, porque justamente como él dice, es que ¿qué pasaría si nosotros podemos arreglar todos estos átomos y acomodarlos como nosotros queremos, ¿sí? ¿Qué pasaría, no? Es una pregunta bastante también importante. Entonces también, de alguna manera, a raíz de esto y de que nosotros no podemos ver los objetos,
se dice o se habla de que la nanotecnología es el arte de lo invisible, ¿sí? Porque nosotros no lo vemos, necesitamos de unos microscopios súper potentes que son muy limitados. Acá en Argentina hay pocos, ¿sí? Y entonces realmente uno a veces trabaja, los científicos trabajamos a ciegas, de alguna manera, ¿no? Tenemos maneras de saber si tenemos nanomateriales o no, pero no es porque veamos la nanopartícula, ¿sí? Y a veces también uno habla de nanotecnología y se siente como ciencia ficción, ¿sí? Si ustedes escuchan, hay muchísimas cosas que se plantean que a veces parecen realmente cuentos de ciencia ficción. ¿Qué sucede? Yo les dije que a raíz de que los microscopios electrónicos aparecieron, se pudo observar que es se pudo observar de otra manera todos los átomos, la morfología, tamaño, composición de ciertas cosas. Hay muchísimos elementos en la historia humana y en la naturaleza, vamos a ver, que tienen contenido de nanotecnología, pero no se sabía hasta ese momento, ¿sí? Hay protocolos o recetas que se pasaban de boca en boca, tipo alquimia, que si se seguían de manera estricta, como una receta de cocina, más que nada de repostería, se obtenía siempre el mismo producto. ¿Qué ocurre? Nunca pudieron observar qué era lo que pasaba a nivel nanoscópico. A raíz de la aparición del microscopio, bueno, se empezaron a descubrir estas cosas. Que los vitrales de las iglesias del medioevo están compuestos no por pigmentos, sino por una mezcla de nanopartículas de oro y de plata. ¿Qué hace que si tienen oro y plata y vidrio, ¿no? Le agregaban sales de oro y sales de plata a la fundición del oro o como al tratamiento del vidrio? Y seguramente tendrían distintos protocolos para obtener los distintos colores. Según, ¿qué es lo que ocurría? Obtenían nanopartículas de distintos tamaños, ¿sí? Por ejemplo, el rojo lo lograban con nanopartículas de oro esféricas de un tamaño de 25 nanómetros. Esto lo sabemos porque hoy lo estudiamos, pero en ese momento no llegaban a observar a esa definición. Después, por ejemplo, el amarillo lo lograban con nanoesferas de plata, ¿sí? Las nanopartículas de plata son amarillas. O las de oro de mayor tamaño son verdes o azules. Y si les cambian la morfología, en vez de ser esféricas son triángulos, empezamos a tener también una gama distinta de colores. ¿Por qué es esto? Porque justamente los materiales, a medida que van disminuyendo su tamaño, sus propiedades intrínsecas cambian. No podemos predecir cuáles son las propiedades de las nanopartículas o de los nanomateriales a partir de las propiedades de lo que se llama bulk o el material macroscópico, ¿sí? Porque se distorsiona toda la física, todo lo que sabemos de física y fisicoquímica como que cambia por cuestiones de superficie y por cuestiones cuánticas, ¿sí? Entonces, un ejemplo muy claro que solemos dar es el oro. El oro, hasta su forma observable, más chiquita, siempre se ve dorado, ¿sí? Todo el oro uno lo relaciona con lo dorado y la plata con lo plateado. Pero si nosotros lo llevamos a escala nanométrica, obtenemos toda una gama de colores, ¿sí? Como les dije antes, las nanopartículas de oro se ven rojas principalmente, pero si vamos disminuyendo el tamaño llegan a ser de color amarilla también. Si cambiamos la forma y hacemos estos nanobastones, o rods se los llama,
también cambia el color y tenemos toda una gama de azules y turquesas. Y bueno, y tenemos estos prismas de plata que también, dependiendo o sea, son mezclas, estas son mezclas de nanopartículas esféricas de plata y de prismas, y obtenemos toda la gama de colores, ¿sí? Bueno, acá les dice más o menos qué es lo que se tiene en cuenta para observar el color, no vamos a andar en eso, pero sí el tamaño, el espesor y cuáles son las dimensiones alteran mucho los colores que nosotros observamos. Otro de los elementos históricos que no se sabía el por qué es esta copa de Licurgo. Es una copa que tenían los emperadores romanos en el año 300, que dependiendo de la incidencia de la luz se ve o verde o roja. Si se la ilumina desde afuera, la copa se ve verde. Y si se la ilumina desde adentro, se ve roja. ¿Qué beneficios podría tener esto con respecto a algunos? ¿Quién sabe? ¿En algo en particular? ¿En qué se beneficiarían? Los emperadores. Los emperadores. Que no lo envenenen. No. Que la copa siempre estuviera llena, ¿sí? Siempre que la copa estaba llena, se veía verde. Cuando se vaciaba, se ponía de color roja. En ese entonces no tenían copas de vidrio. Sí. ¿Se acuerdan de las series? Y leyeron. Usaban copas de metal o de madera, ¿sí? Entonces era imposible ver cuando se vaciaba la copa, y era siempre importante mantener la copa del emperador llena. Esta copa está hecha con una mezcla de nanopartículas de oro y de plata, ¿sí? Y es un ejemplo claro de tampoco sabían en ese momento qué era lo que tenía, pero bueno, hay varias de estas copas. Y es famosa, si la buscan en internet hay un montón de leyendas. Disculpame. Sí. Se supone que hay alguna idea sobre cómo manipulaban esto que no se podía ver, No, es como es alquimia. Ellos mezclaban sales de oro o oro, plata, vidrio, llevaban a la fundición y obtenían estas cosas. Pero no se sabía por qué lo hacían ni cómo lo hacían. Sí, era prueba y error. Ellos obtenían un material, les servía, lo usaban y siempre repetían el mismo procedimiento de fabricación. Hay otro, digamos, elemento bastante famoso, que es la espada de Damasco. Estas espadas de Damasco eran cuando luchaba Europa con el Medio Oriente, los europeos se preguntaban qué tenían las espadas, sobre todo de India, porque eran muchísimo más duras, más flexibles y más resistentes, ¿sí? Y es acero. El tema es que tenían una manera de forjar el acero en esa zona, eran realmente artesanos, ¿sí? Entonces, y se pasaba de generación a generación toda esta teoría. Lo que tenían era este acero, lo forjaban de cierta manera que lograban el carbono que tenía en su estructura, llegaba a ser nanotubos de carbono, que los nanotubos de carbono son hilitos muy muy finitos de carbono, ¿sí? El espesor es nanométrico. Entonces acá hay esta tecnología que ahora se conoce porque se estudiaron con los microscopios las espadas y el acero de esa época, se está usando ahora para hacer cuchillos de alta gama, ¿sí? Ahora, en ese momento lo hacían sin saber qué era lo que estaban obteniendo, y ahora
con el conocimiento de lo que se obtiene, volvemos para atrás. Planteamos, bueno, queremos fabricar cuchillos o lo que fuera con esta tecnología, ¿cómo lo hacemos? Y después, cruzando el charco de este lado, en Centroamérica, lo que a los arqueólogos les llamó mucho la atención era un pigmento que se llama azul maya, que está en toda la Ribera Maya, pero específicamente hay muchos murales en Yucatán, que otra vez les llamó mucho la atención porque todos los pigmentos orgánicos se descomponen con el tiempo, con la luz, con la humedad, ¿sí? Son muy sensibles a la descomposición. Y los colores de estos murales persisten con mucho brillo y con intensidad. Al estudiar este pigmento se descubrió que en realidad son partículas de es decir, óxido de titanio y óxido de silicio, pero son cerámicas, son nanopartículas de cerámica que tienen incorporado el pigmento azul y eso hace que sea muchísimo más resistente. Entonces también las empresas que desarrollan hoy en día pinturas están agarrándose de estos descubrimientos, pues tiene cientos de años las pinturas en los murales, como para fabricar pinturas más resistentes. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Vamos bien? Bueno, vamos a pasar ahora, si siguen buscando, vamos a pasar a algunos ejemplos de la naturaleza. Pero si siguen buscando, van a encontrar de nanotecnología en la historia un montón, ¿sí? Que se va descubriendo de a poco, siempre porque el material, la pintura, la superficie tiene una característica muy particular que lo hace único. Entonces capta la atención del científico, decir, ¿por qué es tan único? Se investiga, es por esto, y después eso que se sabe, ese conocimiento se transfiere a desarrollar materiales nuevos. Bueno, en la naturaleza también hay un montón de criaturas vivientes que tienen nanotecnología en su composición, o en su composición. Uno es el gecko. Hace mucho tiempo se pensaba que el gecko tenía unas especies de sopapas en los dedos, en el área setal, y eso hacía que pudiese trasladarse por las paredes y por los techos. Con el correr del tiempo y de los estudios más específicos de esas áreas setales, se descubrió que en realidad el poder que tienen de trasladarse por las paredes es que en esas áreas setales tienen 1 millón de estos pelitos. Estos pelitos tienen una superficie plana en la superficie y que todos esos pelitos actúen a la misma vez hace que tengan resistencia a la gravedad. Hoy en día se tomó este conocimiento y se explica el comportamiento del traje del hombre araña de esa manera. Y no solo eso, sino que se usa para inspirar al desarrollo de nuevos adhesivos. Entonces, bueno, otra vez, la inspiración es la propia naturaleza, ¿no? Otro ejemplo donde hay nanotecnología en los seres vivientes es en las mariposas. Las mariposas no tienen pigmentos como las flores. Lo que hace que la mariposa tenga color, en realidad, son estas proteínas. Esas proteínas, en realidad, si las vemos de manera transversal, tienen este tipo de ordenamiento, ¿sí? Cambia la altura del cristal de la proteína, la separación entre los cristales y también cambia el espesor, este espesor, ¿sí? Eso hace que la luz
se refracte de distintas maneras y nosotros podamos observar los distintos colores. Si no voy a entrar en la físico-química óptica porque no es mi fuerte y no los voy a aburrir. Pero sepan que en realidad las mariposas no es que tienen pigmentos de colores, sino que es un arreglo de proteínas, que también hay unas en particular cuyas alas se ven transparentes, y en ese también, en esas mariposas, el arreglo hace que no haya ni absorción ni difracción de la luz, entonces parece que son transparentes, pero en realidad no. Son células con arreglos especiales de proteínas que hacen que parezcan que, bueno, no sean transparentes, ¿sí? Como el vidrio. Lo mismo pasa con el camaleón. El camaleón tiene también, se llama iridóforos las proteínas. Son proteínas que o son esféricas o alargadas y dependiendo la inclinación y la ordenación, el ordenamiento, mejor dicho, que tienen esas proteínas sobre la caparazón del caparazón. Pero en la piel del camaleón hace que vaya cambiando el color. Yo no lo sabía esto. Es re interesante. Hay también pájaros, hay unos pájaros de color azul que cambian según donde uno los ilumina con la luz, cambian del azul al verde. En la naturaleza hay un montón de ¿Qué sabemos? ¿Hace frío? Pero bien. Sí, ahora. Bueno. ¿Alguna pregunta hasta acá? Okay. Recién dijiste el cómo, y para mí es importante. Sí. Es como transparente. ¿Es como transparente o...? No, lo que pasa es que ahí es como... Lo que pasa es que la propiedad no es transparente. No es transparente. Pero sí se transparenta. Pero se transparenta. Físicamente se transparenta. Okay. Es translúcido, ahí está. Es translúcido. Sí, exactamente. Bueno. En cambio, en el caso este, no. No. Esto sí es color. Esto es color. Porque los fenómenos físico-químicos son distintos. Pero esto es color, se podría linkear con lo que pasaba con los vitrós. Digo, con las partículas que... No, el vitró, ahora más adelante me olvidé decirlo en ese momento, pero después lo voy a decir en los ejemplos. Se inspiraron en los televisores QLEDs que se pusieron de moda, los que vienen con son las nuevas pantallas LED que dicen QLEDs de Sony. Tienen Quantum Dots y la tecnología Quantum Dots se inspiró en los vitrales porque los colores son más brillantes, más intensos y solo se necesita una LED azul. Después se los voy a mostrar. Se inspiró más en eso, los vitrales. Este fenómeno es distinto porque en realidad lo que hace que cambie el color es vos cambiás el orden, o sea, el arreglo está, digamos, a lo largo y de repente se ordenan de manera vertical y te cambia el color. En el otro cambiaba la forma, acá cambia la forma. Claro. Y no podés cambiar la forma cuando ya está el vitro. Entiendo. ¿Sí? Acá es como que el camaleón cambia de color según la estación. Sí, cambia. Es tal cual. O sea, depende. La sabiduría popular. Sí. Es que el otro día di una charla de divulgación para chicos. Claro, les dije lo de camaleón y no me entendieron. Me sentí mal. Los profesores me miraron y se rieron y los chicos me dijeron, ¿qué le pasó? Bueno, la diferencia generacional es esa. Sí, esto tiene que ver más que nada con la diferencia de arreglo y si vamos a lo técnico, lo que se inspiró, la tecnología que se inspiró en este fenómeno se llama cristal fotónico. No, a mí lo que me parece que está bueno de todo lo que puedo, de esto que puedo ir entendiendo es esto
que sí se puede traducir a algo estructural en la construcción, que es una cuestión es trabajar con los ordenamientos, otra cuestión es trabajar con las formas. Obviamente lo más complejo de dar, en nuestro caso, es con la escala. Porque lo del ordenamiento y la forma tiene que ver con la escala, ¿no? Con poder manipular la escala. ¿O no? Y sí, lo más difícil es manipular la escala. Sí, la tecnología avanzó mucho y se postulan muchas cosas, pero la manipulación siempre está como... tenemos un cuello de botella, que es la tecnología que nosotros también tenemos, ¿no? Entonces es como que siempre estás como en una limitación. Generas mucho conocimiento, bueno, y después hay cuello de botella. Pero, sí. Bueno, sigamos. Sí. Cuando hace un rato habías dicho que a veces las modificaciones en la morfología tenían que ver con cuestiones físico-químicas y a veces cuánticas. Sí. ¿Podés explicar un poquito? Sí, porque vuelvo a la diapositiva. No, puedo volver a la diapositiva y te muestro. Voy a esta. Porque si uno lo piensa en términos superficiales, ¿sí? Si vos tenés, vamos a poner, ese bloque grande pesa una cantidad determinada, pongámosle 1 kilo, y vos tenés 1 kilo de nanopartículas. La superficie expuesta que vas a tener es mayor en este caso donde tenés nanopartículas que en el material entero, porque tenés un montón de superficie expuesta, que es lo que nosotros le llamamos área superficial. Cuanto más chiquito es el material, más área superficial tiene, y eso hace que la cantidad de electrones superficial sea mayor, y eso hace que las propiedades físico-químicas cambien. Vos en el material grande tenés un montón de electrones que están y de átomos que están dentro del material, en el seno del material. Cuando vos lo llevas a la nanopartícula tenés menos átomos y electrones en el seno, pero tenés un montón de electrones superficiales. Entonces eso hace que sea más reactivo, que las propiedades de color cambien, un montón de cosas raras pasan. ¿Alguna otra pregunta? ¿Está bien lo que te alcanzó? ¿Seguimos? Sí. Bueno, voy a volver a otro ejemplo. Esta es la hoja de la flor de loto, ¿sí? La hoja de la flor de loto tiene este efecto que hace que la gota de agua quede redondita y circule por la hoja y le da una propiedad autolimpiante a la hoja, ¿sí? No se había podido dilucidar bien por qué era ese fenómeno hasta que no se observó otra vez con el microscopio esas hojas. Y lo que en realidad le da a la superficie esa capacidad autolimpiante, y el término que se usa acá es superhidrofóbico, porque repele el agua, sería hidro de agua, fóbico, que lo repele, y la inversa sería hidrofílico, ¿sí? Bueno, pero ahora superhidrofóbico es que repele el agua. Y en realidad el efecto se logra por estos puntitos, no son puntitos, son como pelitos que tiene, pero son de grasa, de cera, no de grasa, de cera. Entonces, como la cera es hidrofóbica, han pasado cera en el piso, lo que fuera, se cae agua y fluye el agua un poco mejor que cuando no está la cera. Bueno, el efecto justamente por eso. Esto llevó a el desarrollo de un montón de, vamos a ver, recubrimientos que
se llaman superhidrofóbicos, que se usan mucho para los autos, para lo que es pintura de autos y los vidrios de los parabrisas de los autos, sobre todo en las zonas donde hay mucho frío para que no se congele el agua, y para ropa, telas superhidrofóbicas, que después les voy a mostrar un video a ver si también les gusta. Bueno, este es un efecto muy lindo. En el laboratorio hicimos unas nanopartículas de sílica con silicona, que si para los chicos, cuando vamos a los colegios, agarramos hojas de papel, es un spray, le tiramos ese spray, dejamos secar y después el agua con colorante fluye. Entonces es un experimento muy lindo. No encontré el spray, si no lo traía porque estaba bueno para mostrar en vivo y en directo. Todos somos chicos, así que yo estaba fascinada con eso. Otro ejemplo de la naturaleza que también sirve mucho para la inspiración de lo que es el desarrollo actual de la nanotecnología son las diatomeas, que son algas unicelulares que están recubiertas por óxido de silicio poroso. Como es biocompatible, se están diseñando todo lo que es drug delivery y medicamentos con nanopartículas de silicio, porosas. También se usa mucho para lo que es el óxido de silicio poroso, para lo que es celdas solares, pero principalmente porque deja pasar la luz, ¿sí? Capta la luz UV, pero deja pasar. El óxido de silicio es el vidrio comercial, es óxido de silicio. Cuando lo haces poroso es más blanco y queda medio como una esponja a nivel nanométrico, pero esa sería como la idea. Bueno, entonces, nosotros involucramos un montón de disciplinas para poder hacer nanotecnología. No hay un área de estudio específica. Por lo general son grupos interdisciplinarios, porque necesitas saber de química, de biología, de física, después de ingeniería y cuando te orientas a la parte de medicina, la parte de medicina. Así que el abordaje es en realidad desde todas las áreas y cada área tiene un montón de ramas y así sucesivamente. No tiene que ver solo con el tamaño, sino también con las propiedades que se buscan cuando hablamos de la nanotecnología. Bueno, hay dos formas de fabricar estos nanomateriales que capaz les sirve como un poco inspiración de cómo pensar cuando les surja la idea. Metodológicamente hay dos posibilidades. Una se llama top-down, que es agarrar el material macroscópico y empezarlo a desglosar hasta tener las nanopartículas. Lo vamos haciendo cada vez más chiquito, más chiquito, más chiquito, con procesos físicos, la mayoría de las veces, y obtenemos las nanopartículas, que también podemos pensarlo porque acá dicen, son como clúster de átomos, ¿sí? Son átomos que se van fusionando y van armando las nanopartículas. Y tenemos el bottom-up, que por lo general son procesos químicos, y ahí tenemos los átomos, hacemos alguna reacción química y obtenemos los clústeres, ¿sí? O las nanopartículas. Entonces, son dos metodologías distintas. Principalmente estas son las dos que usamos. Clúster se llaman ¿por qué? Pues un clúster, una unión de átomos. No llegas. Hablas de clúster de átomos cuando son entre no más de 100 átomos. Si no, ya empiezas a hablar. Cuando ya tenés un material de un tamaño al cual vos todas las propiedades del macro las obtenés, no es clúster. El clúster es cuando vas un poquito más abajo y las propiedades ya te cambian.
¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno. Entonces, ahora vamos a... ¿para qué todo esto, no? Porque es genial, hay un montón de inspiración en la naturaleza, en la historia, pero ¿para qué nos sirve? Bueno, acá van algunas de las aplicaciones que hoy en día ya están funcionando y otras que están potencialmente por salir a comercialización. Esta es la iglesia de Jubileo que está en Roma, es una iglesia que se terminó de construir en el 2003. Es muy halagada por todo lo que es la arquitectura, pero lo más novedoso que tiene esta iglesia es que es blanca, está pintada con una pintura blanca y que permanece blanca con el transcurso de los años. Todos recordamos o vimos que las iglesias enseguida las paredes se empiezan a ensuciar con verdín, con hollín. ¿Qué es lo que tiene esta pintura de especial? Tiene nanopartículas. Una pregunta capciosa. Sí. ¿Es resistente a las palomas? No sé si hay mucha. No. Vamos a las palomas. No todo A la está caca de perdido. las palomas puede ser. A las palomas no sé. A las palomas es algo que es medio complicado Es un sacarse problema, encima. digamos. Pero tiene la pintura nanopartículas de óxido de titanio. Eso hace que tenga la propiedad de la pintura destruye todo el material orgánico que se le pega. ¿Cómo es eso? Ahora les explico. Tomo agua. Las nanopartículas de óxido de titanio también son por lo general esféricas y lo que tienen es la capacidad, se llama capacidad fotocatalítica. Toma energía de la luz del sol y favorece la descomposición, catalizar, creo que no sé si alguna vez lo habrán escuchado, es favorecer la descomposición del material orgánico sobre todo. Entonces, todo lo que es moho, digamos, se destruye y no se opaca la pintura. Vamos a ver, todavía lleva aquí, estamos en el 19, del 2003 van 16 años. Vamos a ver cuánto dura. Pero parece que sigue blanca hasta el momento. Otro acercamiento que ya está entre nosotros y que todos consumimos es en la cosmética, porque tiene bastante relevancia en lo que son de pantallas solares. Las pantallas solares tienen nanopartículas también de óxido de titanio, óxido de zinc. Entonces capta la energía UV y es lo que a nosotros nos hace que no nos pongamos rojos, ¿sí? Pero muchos de los... ahora cuando vayan todos a comprar protector solar se van a fijar si tienen nanopartículas o no. Pero muchas de las últimas tecnologías tienen eso. Al ser transparentes no quedas blanco, ¿sí? Y tampoco son tóxicas. Se ha comprobado que no es tóxico. Y la otra es la encapsulación de compuestos que son que se degradan muy fácilmente, ¿sí? Por ejemplo, la vitamina C, ahora hay un montón de cosméticos y la vitamina Q10 también, para las mujeres más que nada, el hombre no. Los chicos no sé si usan mucha crema, pero está de moda porque es antioxidante, te saca las arrugas y anteriormente no se podían usar cremas con vitamina C o tanta Q10 porque se degradaban muy fácilmente con el oxígeno, con el aire y con la luz. Entonces, bueno, a raíz del desarrollo lo que se hacen son nanopartículas, en ese caso se llama nanoliposomas. Se usan detergentes, se hacen burbujas, vamos a decirle, pero en vez de tener aire en la fase de adentro tienen otro líquido de distinta densidad donde contienen estos principios activos.
Pero sí, la idea es nanoliposomas son como nanopartículas de detergente que encapsulan el compuesto activo. Bueno, acá está lo que yo les contaba de las pantallas QLEDs, ¿sí? Arrancó todo este desarrollo, este boom, creo que ya no sé cuánto se comercializa ahora, pero hubo el año pasado, hubo un boom bastante grande cuando salieron de estas pantallas que usan un LED de color azul y después tienen una pantalla con LEDs, con quantum dots, que quantum dots son nanopartículas, pero en vez de oro y de plata, de otros materiales, porque el oro y la plata es muy cara, entonces no vamos a hacer televisores de oro y de plata, pero alternativamente se usan algunos sulfuros de cadmio, que dependiendo también del tamaño, tenemos distintos colores. Se genera esa pantalla con los quantum dots y dependiendo también de, no sé cómo es el fenómeno de transmisión de luz en el televisor, pero llegamos a obtener todos los colores. Y se hizo mucha propaganda porque realmente los colores son mucho más intensos en las pantallas con los QDots que con la pantalla convencional. Ok, otra cosa que se usa mucho en microelectrónica y también fue por lo que empezó la nanotecnología, es para reducir los chips. ¿Sí? Cada vez van más chiquititos, ahora estamos con los microchips. Acá hay una limitación que la tecnología también llegó a un punto de cuello de botella porque se redujo tanto hasta el momento el tamaño de esos microchips que el desarrollo de los materiales y la tecnología para obtener esos microchips como que quedó, es el limitante en estos días. ¿Sí? Entonces, bueno, hay mucho desarrollo nuevo en materiales semiconductores a escala nano y eso ahora es como que perdió importancia, le están ganando todas las otras áreas, no es que no se sigue estudiando, pero la parte tecnológica real, digamos, las metodologías que hay, los equipos que hay hacen que no se pueda llegar tan fácilmente a algo más chiquito por el momento. Después esto está muy bueno, son las pantallas flexibles de celular, que el desarrollo no son exactamente nanopartículas, pero se usa un nanomaterial que se llama grafeno. El grafeno en este caso, ustedes conocen, el carbono en la naturaleza tiene distintos, se puede encontrar de distintas maneras. Podemos tener el diamante, que es como la perfección en la cristalización del carbono, o el carbón que nosotros tenemos en la parrilla. ¿Sí? El grafeno viene de una especie intermedia de ordenamiento del carbono que se llama carbonitrio. Entonces lo que se hace es, el carbonitrio son un montón de, vamos a llamarle hojas, que están apiladas, y lo que se hace es descascarar esas hojas y cada hoja es una hoja de grafeno, ¿sí? Y es lo que hoy en día está dando lugar a las pantallas flexibles, ¿sí? Porque además de ser transparente tiene que conducir muy bien la electricidad y el grafeno es muy buen conductor. Entonces, bueno, depositado sobre un material flexible obtendríamos muy buena conducción eléctrica. Eso también se está usando para hacer chips de sensor a veces de glucosa o de algún tipo de análisis clínico, ¿sí? Cloruro de sodio en la transpiración, ¿sí? Hay unos, no puse la imagen, pero son como unos
tatuajes que se hacen con tinta de grafeno. No está muy en auge, pero sepan que se hace. El grafeno más que nada se está usando para toda la parte de electrónica. ¿Alguna pregunta? ¿Los estoy aburriendo mucho? ¿Vamos bien? Ustedes pregunten. Estamos con la boca abierta. Otra función en la que está interviniendo bastante la nanotecnología es en el desarrollo de materiales inteligentes. Materiales inteligentes son los que reaccionan frente a un estímulo, ¿sí? Ya sea agua, o sea, humedad, luz, calor, no sé, cambio de algo en el medio, un gas o lo que fuera. A eso se le llama material inteligente. Un ejemplo muy visual son los lentes fotocrómicos, ¿sí? Son que cuando nos da el sol en el anteojo cambia de color, ¿sí? Entonces, esos son polímeros, ¿sí? O lo que yo les había dicho de cristales fotónicos cuando hablamos de los camaleones. Ese cambio de ordenamiento hace que se oscurezcan. La tecnología del polímero fue el primero que se usó, porque los lentes fotocrómicos existen hace años. Entonces primero se usaban polímeros y ahora se está cambiando por lo que es cristales fotónicos. Una pregunta, Mariana. Imagino que debe ser una máquina, pero porque se observa la naturaleza, cómo reacciona cierta materialidad y se reproduce tecnológicamente esa materialidad. ¿Los materiales que se utilizan para la reproducción son los mismos que se encuentran? No, ahí viene, por eso tardamos tanto a veces para desarrollar algo, porque en realidad uno trata de imitar el comportamiento haciendo algo sintético y no usás, podés usar o las mismas proteínas, pero siempre buscas, para hacer la transferencia a la industria uno tiene que mostrar que además el material es económico. Entonces, es generar un material que tenga las propiedades de... lo que se busca en este caso, por ejemplo, es que en vez de tener cristalitos, lo que se juega es, bueno, voy a hacer el vidrio y lo voy a hacer poroso. Entonces, dependiendo el ordenamiento de esos poros, de esos agujeritos en el vidrio, hago que se vea de un color o de otro. Entonces, tenés que conocer mucho el sistema que estudias y empezar a leer un montón. Claro, pero entonces hay un acto creativo, digamos, porque se llega a otra forma. La ciencia, si no tenés creatividad, fuiste. Por eso, pero se llega a otra forma. Observás una forma, una materialidad, pero le das... Sí. A mí me gusta pensar... La porosidad no es lo mismo que lo que observaste, digamos. Vos, por lo general, nosotros lees y te inspirás en lo que hay de la naturaleza y lo tratás de copiar de alguna manera. Y usás las herramientas que tenés en el laboratorio. Entonces, bueno, tenés que conocer muy bien las herramientas del laboratorio y empezar a manipular por ahí cómo es la parte físico-química. Es un quilombo. No, está bien, pero es un acto de construcción, digamos. Es un acto de construcción de una otra cosa. Sí, que genera el mismo efecto, pero... prueba y error. Claro, sí. como los que hacían los vitros, pero nada más exactamente. que el punto de partida es uno. Está bien. Sí. En el caso de los anteojos, puede ser que las nuevas formas de hacer cristales, el Blue Cat, no sé si... ese no lo escuché. Es el que tengo ahora puesto yo, que es nuevo, me lo hicieron el año pasado, a fin de año, que bloquea los reflejos. Las azules. Puede ser. Sí. Que O tenga sea, no algo... es antirreflex, Sí, bueno, sino que es los cristales fotónicos vos los podés hacer para que filtren como filtro de
nosotros usamos los filtros del celular para cambiar los colores, bueno, como filtro de luz. Entonces, dependiendo del poro, combinación de poros, porque también puedes hacer varias capas con poros distintos, hace que la luz no deje pasar una luz, digamos, un color específico. Una longitud de onda, sí. ¿Sigo? ¿O Sí. quieren hacer otra pregunta? No. Bueno, los test de embarazo también tienen nanopartículas de oro. ¡Wow! ¿Nadie sabía? ¿Sabían? Bueno, la tecnología del test de embarazo tiene nanopartículas de oro, por eso se ve rosa. ¿Sí? Son nanopartículas esféricas de 25 nanómetros. Lo que se hace es recubrirlas con moléculas que reconocen específicamente la hormona del embarazo. Entonces, ahí cuando aparece la hormona del embarazo, se ve la segunda línea rosa, ¿sí? No se ve una sola, ¿sí? Pero bueno, la tecnología de los test de embarazo tiene nanopartículas y ahora se está tratando de desarrollar nuevos tests para distintas enfermedades. Hay una incubadora en la Fundación de Nanotecnología ahí en UNSAM, en el predio de UNSAM, que está tratando de, con esta tecnología, hacer test para distintas enfermedades. Está bueno, es sencillo y nadie sabe hasta que no te lo dicen. Bueno, acá está el video para lo que es, me encantó el video, de telas superhidrofóbicas. Es un poco largo, pero tiene un montón de ejemplos y es muy visual de todo lo que, para lo que serviría, ¿sí? Este es el ensayo que yo les conté que hacemos para los nenes del secundario. Esa es la hoja que tiene... Los nenes del secundario te escuchan decir los nenes del secundario. No, los chicos les digo. Juegan de Plaza de me Mayo. miran con raro. Pero ven, ahí está con el efecto de mojado o no mojado. Esta es la marca. Este es el producto, es un producto comercial que se consigue en Estados Unidos. Es un aerosol y esa es la marca. Entonces ahí muestran cómo la superficie repele el agua y como la repele, estaba mojado, ya no está más y funciona como autolimpiante. ¿Para qué serviría? Acá hacen la prueba del timer, entonces son dos timers, uno que está tratado con el material, con la pintura o el aerosol y el otro no. Uno murió enseguida y el otro creo que llegó más de un día. Como impermeabiliza, podría funcionar para los celulares también. La servilleta de papel. Este efecto es re lindo. Se ven las... realmente, lástima que no lo encontré. Lo iba a traer, sí, porque es muy lindo de ver porque la gotita queda redonda y rebota. Nosotros eso lo habíamos logrado hacer. Ahí está el efecto mojado. Dura un rato. Para un día como hoy era. Sí, bueno, sí. Sobre todo con la... Un spray, ¿no? Que uno se ponga un spray. Es un aerosol. Un aerosol que te pones en todo el cuerpo y salís a la calle sin paraguas. Sí, sobre el ropa con esta... Sí, hace... realmente ropa no sé, el aerosol sí sé que lo venden. Hay para zapatillas de eso. Sí, sí, para las zapatillas sí, acá lo hacen con el pan, pero para mí tiene que ver con una cuestión de que vean que también con algo poroso funciona. Sí, da asquito. No lo comería el pan ese. Ahora es algodón. Acá no sé si se consigue. Me han preguntado y la verdad no lo sé. Y lo que hicimos nosotros era como algo a escala laboratorio, ¿no? Para comercializar. Al no absorber agua, Claro, no flota. pesa y flota. Entonces también ahí aparecen otras funcionalidades. Acá está mi campo.
hoy con las baldosas. Se cuidaron de no manchar al negro, ¿eh? Se cuidaron. Si no, se armaba la podrida. Muy divertido, esta parte es muy divertida. Pero a la pelada se la pusieron. La pelada del cielo. Bueno, pero tiene un montón de aplicaciones, ¿sí? Para ropa de trabajo, o no, día de ayuda, anti-scratch. Bueno, hay pinturas, ¿dónde fue? En París. Pintaron un montón de muros con pintura superhidrofóbica para que no hagan pis contra la pared, porque vos haces pis y no absorbe, te devuelve, te rebota. Yo tengo unos perritos acá, me sirve para los perritos, digamos. Entonces, de estas cosas, sí. Que le rebote al dueño. Que le rebote. No sé si al dueño, pero. Hidrofóbica con ángulo. Entonces. Sí, lo del. O sea, uno empieza a. Cuando uno ve estas cosas, empieza a encontrarle capaz aplicación enseguida o imagina que se puede usar para un montón de cosas. Después en la práctica cuesta. Este aerosol es comercial, no sé cuánto cuesta. Realmente me tendría que haber fijado. Pero bueno, se consigue. La marca es Ultra Tech. Sí. Bueno. Después, para la parte de la nanomedicina, como hay tanta cosa hecha, y hay un video, una partecita de un capítulo de Los Simpsons, que no sé si alguno es fanático de Los Simpsons, me van a sacar corriendo. Es cuando ejemplifica muy bien lo que la idea de la nanotecnología es. El científico loco lo que va a hacer es, para el que no lo vio, reducir a la familia Simpson, meterlo en una nave espacial. Lo va a hacer como la película También querida encogía a los niños. Bueno, ciencia ficción pura, pero estamos tratando de llegar a eso, de alguna manera. No porque nos vamos a encoger nosotros, pero hacer, si alguno va a leer, también se habla de nanorobots para poner en circulación. Y lo que se trata de hacer es justamente que se inyecte, se haga una inyección de las nanopartículas. Ahí Homero manejando no sería una nanopartícula inteligente, pero la idea es que se dirija específicamente al target, que es a donde tiene que actuar. Se usa mucho para tratamiento de cáncer, lo que es drug delivery, y nanopartículas, para que afecte nada más a la célula cancerosa y no al resto. Bueno, ahí quedó por cualquier otro lado. La idea es que esto no pase, por eso hoy en día existe, lo saqué porque era muy largo y tenía mucha cosa biológica, pero hoy en día existe un preparado que está siendo aprobado por la FDA en Estados Unidos, que son nanopartículas de oro también, que tienen un montón de cosas están recubiertas en un montón de polímeros, proteínas, que son específicas para, creo que era cáncer de mama. Y bueno, van directamente a la célula cancerosa, entonces se evita que todos los otros órganos se afecten, porque cuando uno hace quimioterapia, en realidad la quimioterapia afecta a todas las células, no hay especificidad, o sea, no va específicamente a la célula cancerosa, por eso tiene tantos efectos secundarios. O sea, lo que se está buscando con la nanotecnología es, bueno, hacemos que vayan específicamente a la célula o la mayor cantidad posible a la célula cancerosa y evitamos todo lo que es efectos adversos. En el grupo del INS en el instituto hay un grupo que está trabajando en cáncer de mama y de próstata, y algunos avances lindos hay, pero cuesta mucho porque también una cosa es probarlo in vitro, otra cosa es probarlo en animales, y de ahí hay que llevarlo a probar en cuerpos humanos. Entonces es muy serio el asunto. Para mí es muy serio, más siendo farmacéutica es muy delicado, pero bueno, una farmacéutica que no consume remedios. Ahora, traté de buscar a ver qué había
en el área de musical sobre todo. Porque yo les contaba a los chicos que en la parte de pinturas y de arte, sobre todo visual, hay bastante hecho con nanopartículas por esta cuestión de los colores y la parte sensorial capaz, la pintura. Pero en música hay muy poquito. Y encontré esta flauta, creo que es una flauta, ¿no? ¿Qué dije? Señores músicos. Un clarinete, muy bien. Un clarinete que tiene nanotubos de carbono. ¿Sí? Entonces ellos dicen que los nanotubos de carbono hacen que el sonido sea mejor y que dure más. No lo sé, en Turquía sucedió y solo lo encontré en Turquía. Así que bueno, pero es como una adaptación del material para lo que es música. Después encontré otra que me re gustó, que es una nanoguitarra y una nanoarpa. Estas obviamente las armaron con, las fabricaron o las prepararon con el microscopio electrónico. Uno puede poner pincitas, un robot, controla unas pinzas y podés hacer un ordenamiento del material. Lo fabuloso de esto es que dicen que funcionan. El tema es que es tan agudo que el oído humano no lo percibe. Así que no sé si es verdad o no. Buscando más material encontré unos nanoviolines que no tenían una imagen muy linda, por eso no los traje, pero que si busquen nanoviolines en inglés, hay un video muy feo, por eso no lo traje tampoco, donde hacen un modulador, están con el microscopio, ponen un modulador y llegan a escuchar la música de ese nanoviolín. Son unos físicos locos, ingenieros locos, bueno, esas cosas existen, así que no dudo que si hay algún tipo de modulador de sonido, esta nanoguitarra y esta nanoarpa se puede escuchar, pero lo que decía en las notas, en los artículos que leí, es que no se escuchaba porque era muy agudo. Bueno. Una pregunta, vos decías, perdón, antes en el clarinete que está hecho con partículas de nanocarbono, o sea que... Nanotubos de carbono. Nanotubos de carbono. O sea que el carbono como material, internamente su estructura tiene nanopartículas. No, el nanotubo de carbono, a ver, es difícil porque no es esférico, es un tubo hueco. Por lo general, el diámetro nano se lo da el espesor, ¿sí?, de ese tubo, y el largo puede variar de nano a micrones, ¿sí?, como para que te des una idea. El nanotubo o sea, ¿viste que yo hablé de la hoja de grafeno? Claro, bueno, sí, es la hoja de grafeno enrollada, y vos podés tener un nanotubo de single wall, de una sola capa, que es una sola hoja de grafeno enrollada, o podés tener múltiples capas. Entonces ahí tenés como que el grafeno se va apilando y tenés, sería un tubo adentro del otro, ¿sí? Tenés esos dos nanotubos de carbono. Como en el acero, eso se empieza, no sé de qué material, decía solo que tenía nanotubos de carbono. No sé qué otro material tenía. Lo que se hace es mezclar el plástico o en el acero, digamos, el metal, con esos nanotubos de carbono, se mezcla, para no decir se obtiene un material uniforme y después le da la forma que vos querés. Claro, yo sé, el carbono es liviano como material. Sí, es muy liviano, sí. Es súper liviano. Sí, de hecho hay unas bicicletas también de carbono que las levantás y vuelan. Sí. Salen muy caras, pero sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, entonces, como
como que quería cerrar la charla con esta diapositiva, que me parecía que estaba linda, que más o menos el límite que tenemos nosotros y ustedes para lo que hagan es un poco la imaginación, ¿sí? Ambos hemisferios del cerebro tienen que trabajar en conjunto, la parte creativa y la parte más exacta y científica. Bueno, ¿quiénes hacemos nanotecnología en UNSAM? Somos todos nosotros que tampoco estamos muy bien de la cabeza. Este es el director del instituto y todo el resto, los locos ¿Y el que que lo hace el seguimos. paso diferente? Mark es irlandés. Era el extranjero, ¿viste? Es el extranjero. Luego Es irlandés, es un investigador, sí, es un genio, Mark. Está trabajando acá con nosotros. Yo le pregunto siempre por qué se vino de Irlanda para acá. ¿Y el edificio de atrás se quedó sin presupuesto? Sí, Ahí estamos. pero no importa, no Como en una vamos a foto hacer te dice política. todo, ¿no? Ese iba a ser nuestro edificio, ahora estamos en la FAN. Pero bueno, es la foto divertida que hay del grupo, hay que cambiarla. Pero no hablemos de cosas feas. Después, si quieren investigar más o leer un poco más sobre los temas que trabajamos, está la página, si no me pueden escribir. Y si cualquier duda que tienen, les pongo acá el mail. No sé si lo tienen, ¿lo tienen? No se lo pasé yo. mhammer@edu. unsamedu. Sí. .ar. O si tienen alguna duda, quieren que les pase alguna referencia diario o lo que fuera. Voy a hacer... sí, no, perdón, cuéntame. Sí. No, y después era muchas gracias y preguntas. Ay. Pues cuando... Me puedes desmentir porque fue con la charla que tuvimos cuando... viniste a que te contemos que quería hacer Nanome. Sí. Que hablaste de, si yo mal no recuerdo, del sonido del hidrógeno que habían logrado... No, ese fue Agustín. Sí. Sí. Agustín Es que en realidad... flamante... marido ahora. Claro, era novio en aquel entonces. Sí. Estaba... Él había visto, sí, que tienen sonido. En realidad, si uno lo piensa de alguna manera, puede hacer que los colores, como son una frecuencia de longitud de onda, se traduzcan a un sonido y ese sonido genere música. O los elementos también tienen frecuencias de vibración y eso se puede traducir también a un sonido. Hoy le contaba a Germán que hay un video muy lindo en Facebook, no sé si es de la NASA o qué, que filmaron y captaron el sonido de las estrellas. Entonces, en una foto, o en lo que es un espacio acotado del cielo, tomaron las vibraciones de cada plano y con eso hicieron música, solo usando, no sé si es el calor como vibración, la luz como vibración o qué, pero fueron como intercalando en cada segundo de filmación los sonidos. Uno puede hacer esas cosas locas. Me llamó mucho la atención lo de las estrellas porque le decía él que daba como un sonido de la música que usás para meditar o los cuencos. Entonces era muy flashero. Bueno, tiene el mismo principio que el vitro, digamos, Sí, ¿no? sí, es O todo. sea, hay algo de lo alquímico que tiene un saber A mí que va más allá del microscopio, digamos, un saber anterior. Sí, hay mucho de eso. Cuanto más alquimia mejor para mí, pero bueno. Lo que pasa con la gente que hace solo ciencia, y yo trato de salirme un poco de eso porque no me gusta, es como que se encierra mucho en el conocimiento y la comprobación empírica. Y hay muchas cosas que ni siquiera nosotros que tenemos en el laboratorio podemos explicar. Que uno hace
inferencia o sugiere patrones o cosas que pasan, pero uno no tiene las herramientas para asegurar exactamente qué le pasa. Hasta que, bueno, aparece el microscopio electrónico y podés ir un poco más allá y buscar más explicaciones. Si no, siempre hay algo que no se sabe. A mí me había llegado un video, que no sé por qué grado de veracidad, que hay unas nanomallas que servirían para ver nanopartículas. Por eso digo, es un video que me llegó. ¿Como un binocular? No, larga. como mallas. Telas. No, me parece que tiene que ver más con esto de grafeno, no sé. La tecnología Parece del... ciencia ficción, Mira, ¿no? sí, es ciencia ficción. Me encantaría ver ese video. Porque en realidad los microscopios no avanzaron tanto como para hacerlo tamaño pocket. Entonces, los microscopios electrónicos que te permiten ver estas cosas son como esa mesa que está allá. Y necesitas hacer vacío y necesitas una superpotencia eléctrica, o sea, necesitas nitrógeno, o sea, me encantaría ver que podés ponerte un anteojo pero lo veo un poco ciencia ficción. Sí, es ciencia ficción. Estaría genial, pero no lo veo ahora, 2019 es posible. El año pasado, que nos hizo la gauchada de hacer una nano explicación sobre esto, lo que decía es que así como se descubrió el plástico y luego se descubrieron las consecuencias negativas del plástico, no sabíamos aún cuáles eran las consecuencias que podía tener, los efectos colaterales que podían tener estos descubrimientos. Bueno. ¿Hay alguna hipótesis? A ver. Digo, para plantear el conflicto Hay en un el terreno de los conflicto de escritores. intereses, porque obviamente todo lo que es desarrollo de material viene por una cuestión consumista. ¿Por qué querés que el celular sea flexible? Porque lo tenés en el pantalón, te sentaste y se rompió. ¿Por qué querés que no sé, que sea impermeable? O sea, todo tiene una razón de consumo. Entonces, porque vos querés comprar siempre lo último de lo último. Eventualmente, en algún momento, se va a saber cuáles son las consecuencias. Algunas se puede ver ahora. La contaminación no va a cambiar porque es de grafeno o es de plástico o de vidrio. No, pero tal vez bien usado puede revertirla. Bien, bueno, ahora hay una tendencia a que todo más... Además de ser nano, tiene que ser o biocompatible o se tiene que degradar rápido. Se ha probado que hay algunas nanopartículas, algunos materiales que son tóxicos. Por eso también es cada vez que yo escucho hablar de lo que es nanomedicina, como que es como sí o no, porque es muy delicado el cuerpo humano. Entonces ahí creo que por eso tampoco hay tanto desarrollo que llegó a comercializarse. Como que se ha probado que son tóxicas en alguna medida. Si vos trabajás con nanopartículas y las inhalás, por ejemplo, es como peor que inhalar humo, porque pasa hasta el pulmón directo. O sea, hace que no se filtre por los pelitos de la nariz ni la mucosa. Entonces hay que tener mucho cuidado. Las empresas que trabajan en nanotecnología tienen muy bien puesto a punto todo lo que es seguridad e higiene, digamos. Pero realmente la consecuencia se va a saber años más adelante. Igual que las bolsas de plástico no sé si alguno fue al sur, hace un año atrás, volaban como si fueran los cargos. Ahora, desde que se prohibieron hace 5 años atrás, ahora hay menos, pero bueno, todo un aprendizaje, ¿no?
El humano también le gusta mucho, no, los seres humanos, nosotros, nos gusta mucho lo fácil, no lo fácil, pero lo inmediato. Vivimos en una época donde todo tiene que ser ya, entonces si compras, bueno, sí, dame esa bolsa y si viene empacado mejor porque no tengo que ir con mi botella de agua. Después te das cuenta, sobre todo yo porque estuve afuera viviendo, te das cuenta de que la cabeza se les va transformando, se va transformando, o sea, si te contagias, o sea, en vez de comprarte la botella de agua, tenés una y la vas recargando. Ahora, en muchos países de Europa y en Estados Unidos se trata, hay bebederos, pero claro, es un cambio de política. Y esto que lo de la medicina, la incidencia en la salud, digamos, ¿no? Sí. La ciencia todavía se hace preguntas éticas en tanto hasta dónde puede influir en... Depende con qué científico hablas. Yo me las hago, pero no creo que todo el mundo se las haga. Porque el objetivo sería la inmortalidad para la ciencia. No sé cuál sería no creo la parte de medicina. Yo igual creo que cuanto más medicina, cuanto más cosas te pongas en el cuerpo, menos vivís. O sea, la única forma de ser inmortal es comer sano, hacer ejercicio y tomar agua. Yo creo que acá viene algo más filosófico. Los seres humanos tenemos miedo a la muerte porque no sabemos qué hay más allá. Entonces siempre luchamos contra eso que le tenemos miedo. Puede ser la inmortalidad, pero no creo que vivamos. Habría que ver si es ética la inmortalidad. No sé si es posible. En el caso de que sea posible, ¿por qué no va a ser ético? ¿Por qué no sería ético vivir para siempre? Se puede discutir un montón, sí. Porque es como... Hay algo interesante de trabajar con partículas que tienen un equilibrio propio, que de alguna forma estaban equilibradas hasta que llegaste a esas partículas tan pequeñitas y tratás de manipularlas. Y tener que volver a establecer un equilibrio al manipularlas y transformarlas en otra cosa. Muy difícil, todo lo que hablaste para mí es muy difícil. Un otro equilibrio que tiene de referencia aquel, ¿no? Claro, pero de todo esto, digo, tratando de traspolarlo a lo que es nuestro campo, o lo que nosotros hacemos, me quiero quedar con esa sensación de la peligrosidad o del riesgo que conlleva. Vos hablabas recién de seguridad e higiene, el hecho de tener que tomar algo que ni siquiera se ve a simple vista, o sea que están trabajando con lo invisible, transformarlo en otra cosa y volver a ponerlo en equilibrio para que se constituya en un nuevo universo de posibilidades. Muy lindo lo que dijiste. Resumiste mi charla muy bien. Sí, es la idea. Por eso son peligrosas las nanotelas. Son peligrosas. Sí, pero que si no hay riesgo, no hay además riesgo. también la idea es simplificar, ¿no? El hecho de que sea más chiquito no es por el tamaño, pero sino también por simplificar. Si te funciona algo que es muy chiquito, quiere decir que es más eficiente, entonces se está simplificando. De alguna manera, yo lo veo así. Bueno, capaz es más complejo entenderlo, pero en el sentido de la obtención del material usas menos para obtener más. Yo veo como algunos puntos como de contradicción Sí. con... No es lo que vos dijiste, pero como pienso en esta idea que tenemos de funcionalidad, como que aparece como esa idea como para qué funciona esto, y recién vos dijiste, ¿no? Bueno, hay como una práctica de consumo humana que finalmente el avance de la ciencia termina teniendo como objetivo cierta funcionalidad del consumo, y pienso que esto que decías vos, que
medio por lo bajo lo dijiste, pero cuanto más alquimia mejor, y que la alquimia capaz no tiene una funcionalidad en ese sentido de consumo, sino de experimentación por el conocimiento, digamos, ¿no? Hay como una búsqueda que no tiene una utilidad o valor de uso o valor de cambio, sino que tiene como otra propuesta, y ahí lo vi como conectado capaz a lo que... No porque lo que hagamos sea inútil, pero digo que, pero digo que hay algo como... No pienses eso porque yo también lo que pienso que lo que hago en el laboratorio es medio como inútil a veces. Acá viene una también, es un punto de intercambio muy algo, para no decir de conflicto, pero está lo que es ciencia aplicada de la ciencia básica. O sea, cuando ustedes escuchen siempre está como ahí la disyuntiva, porque la ciencia básica estudia por el solo hecho de estudiar y entender y saber, y la ciencia aplicada es la que busca aplicar, como acá, todo lo que se sabe, pero una va de la mano de la otra. Entonces vos no podés buscar aplicaciones si no haces ciencia básica y conocer bien. Y bueno, conocer bien es ¿para qué voy a conocer bien? Y bueno, capaz la motivación está en que en algún momento eso se traduzca en algo visible y tangible. O sea, como es un equilibrio para mí. Sí, las noticias se puede escuchar un montón, sobre todo el año pasado, pero van de la mano, ¿no? Depende del instituto y depende del científico, se inclina por uno o por la otra o van de la mano. Nosotros tratamos de ir de los dos, o sea, de las dos. Porque también el financiamiento a veces viene de la parte de las empresas. Entonces, sí. Yo trabajo en Quilmes está la carrera de biotecnología, sí. Y es un poco esa discusión también. Una de las cosas que pienso es que el Estado no tiene farmacias propias y que muchas veces se recurre a financiamiento privado por escasear con recursos públicos, digamos, para desarrollar algunas cuestiones. Sí, es una discusión política muy importante. Perdón, Pero política no por partido político, pero es una cuestión ideológica, sí. Por eso te digo, es un cambio de paradigma también, no es fácil. Cuando uno está acostumbrado a mantener un paradigma, cambiarlo es muy difícil. Las dos cosas son importantes. A mí lo que me da lástima de Argentina en sí es que hay poco desarrollo industrial propio. Todo se trae, se ensambla y se vende, pero no hay desarrollo en serio. Hay mucho potencial, los argentinos somos muy buenos. La creatividad que tiene el argentino, porque arregla todo con alfileres, no la tienen afuera. No, nosotros estamos acostumbrados a hacer cosas con lo que hay. Y no en todos lados están acostumbrados a eso. Entonces, en todas las áreas nos buscan mucho afuera. La parte científica sé porque lo experimenté, pero en las otras áreas también hay muchos músicos afuera, muchos artistas afuera. Somos grandes potencias. Lo que pasa es que, bueno, no tenemos herramientas. Bien. ¡Cambiemos de tema! Sí. Estaba pensando... No me están filmando, ¿no? Porque no Sí. quiero hacer... Y te estamos grabando. Están comentando ahora mismo en vivo. No me dan el subsidio. Estaba pensando que en realidad es una pregunta, que esto de esta observación hacia lo tan pequeño es del siglo XX, digamos, porque antes era más o menos imposible, digamos. Como que antes del microscopio tal vez, estoy arriesgando muchísimo, pero vino el telescopio. Claro. Digamos. Digo, ¿no? Que había una relación hasta el siglo XX donde el conocimiento era hacia aquello que estaba tan lejos, digamos, ¿no? Y poder dimensionarnos desde esa relación, desde esa dialéctica, ¿no? Nosotros éramos los pequeñitos. Exactamente, y a partir del siglo XX se puede empezar a ver, gracias a la tecnología, digamos, hacia lo más pequeño.
que eso es todo un cambio de paradigma, sin dejar de estudiar hacia afuera, porque eso sigue siendo, pero entra el que es como estudiar el otro cosmos, ¿no? El intracosmos. Pero es todo lo que no se ve, lo que no podés tocar ni oler ni de alguna manera siempre llama la atención lo que está lejos, distante. Pero asociaba con el Big Bang, ¿no? Bueno, si es que eso sucedió, digamos, no sé, no puedo dar fe, y yo de lo que no puedo dar fe, soy terrible. No, pero digo, si fue esa implosión, digamos, es como que al poder seguir dividiendo la cosa, tal vez llegamos a ese cosito. Bueno, no sé dónde yo había leído, no sé si fue en Suiza, en Europa, que hicieron un modelo, no sé, llegaron a recrear como esa colisión de generar muchísima energía, no para que explote, pero sí pudieron hacer colisionar unos átomos y ver cómo era, si se generaba materia o no. Y habían discutido esa parte. Lo que pasa es que no tenemos herramientas aún. Los primeros medicamentos, en realidad, los farmacéuticos, no existía el farmacéutico, estaban los brujos o los curanderos, los chamanes. Entonces, ¿qué hacían? Hacían los cosos, probaban, servía o no servía. Después que se empezó con la química orgánica, entonces empezaron a analizar esos compuestos, dijeron, es esto, entonces lo vamos a hacer en el laboratorio y hacen la pastilla, el comprimido, pero en realidad todo es así paulatino. Cuando uno tiene las herramientas, las usa y conoce un poco más. Sí. En todos los ámbitos pasa. ¿Otra pregunta? La última mía. Sí. El tema que convoca acá es ser sintético, digamos, uno de los temas, o sea, la nanotecnología nos daría algo de forma y procedimiento, pero el tema que los va a reunir en la creación sería el ser sintético. Sobre ese concepto, ¿qué se te ocurre? También estuve usando Google al respecto. Y también fue, no me acuerdo si en Europa o en Estados Unidos, se juntó un físico con un pianista y generaron unos nanosonetos, pero no los encontré. Entonces lo que hicieron fue escribir también en breve, la idea es siempre que sea breve, en ese sentido, unos sonetos que no duran en total, creo que eran 7 o 8 sonetos, si no entendí mal, 20 minutos. No sé si eso es posible o no. Sí. Es un área que no manejo. No importa. Pero la idea también, pero no había mucho material de eso. Pero sí, en breve, cortito, no sé. De hecho, nano, el prefijo nano viene del griego nanos, que quiere decir enano. O sea, que sí es pequeñito. Porque sea pequeño no quiere decir que no sea de calidad, al contrario. Para la nanotecnología hay una frase que a mi jefe le encanta decir, que es que el tamaño sí importa. Pero en este caso, cuanto más chiquito, mejor. Estaba pensando en la música a veces, con esto de nombrar los sonetos, quizás con cierta falencia del rigor científico, usa la terminología micro con cosas quizás, con duraciones quizás son más propias de lo nano. Hay unas jornadas que se hacen de composición en Córdoba, las microjornadas, y la convocatoria es hacer una obra de 1 minuto por orquesta. Y eso es recontra nano, 1 minuto para... Bueno, hay que ver la comparación del tiempo con... O sea, siempre es en referencia al tiempo normal, o el común. Ahí está Agustín. No, ¿cómo le va? Él fue el que dijo que el hidrógeno tenía sonido. Pero sí, siempre es en comparación de qué. Obviamente 1 minuto es hiper cortito. Sí, las pautas del trabajo no las sé, la parte de las obras van... No,
tiro algo que se me ocurre como por ahí para los músicos, pero en general nano composición a mí me viene Weber, digamos. Claro, Para mí es como el... ¿Por qué? Sí, Para que no... porque son piezas muy breves, muy condensados, lo que, digamos, los materiales, el desarrollo empieza que duran 50 segundos. Sí, Y se hicieron hace más de 100 años. sí. Y son icónicas, que se sigue estudiando, y no desde ese lugar, sino del manejo técnico. Pero ahí problematizando, porque habíamos acordado la vez pasada que el número era 10, el número de oro nuestro es el 10 de 10 minutos, más menos 2. No, lo que me parece que a mí lo que está bueno, que volvió a esa parte Mariana por la pregunta de Bárbara, que es esto de el bloque y la subdivisión del bloque, ¿no? Entonces, cómo hacer algo de 10 minutos que en realidad es una subdivisión de 10 minutos. Cada una de esas piecitas tiene Claro, la cantidad de electrones que... Claro, y esto si yo lo entendí mal, Era muy gracioso, sabía que les iban a... lo que se multiplican son las superficies de contacto. Sí. Digamos, o sea, en una tenés, ¿cuántas son? 6. No me Son acuerdo, 4, 6, era un y en esquema. la otra tenés 6 a la n, digamos, ¿no? Ese. Que yo te quería preguntar ahí. No, ahí está el clúster, que es otro material para... Ya veo obras llenas de clústeres. Esto, pero digo, que es también liberación de energía, ¿no? Digamos, esto genera... ¿O libera o consume? O consume, digamos, ¿no? Y me parece que eso en términos de administración sonora tiene, o incluso literario, tiene un montón de aplicaciones, digamos, ¿no? En términos de interacciones, ¿no? Porque se redefine la interacción al cambiar el objeto. Sí, de hecho interacciona más la más chiquita que la más grande, por lo general. ¿Interaccionar? Más, la claro, chiquita, porque tiene muchas más más superficie. superficie. Decía un profesor, me voy a otro lado, pero decía un profesor de tango hace mucho tiempo, un gran maestro, que decía que la distancia entre la pareja redefine la comunicación y redefine todo el tiempo la técnica, lo que está sucediendo. Entonces, digo, los cambios, ¿no?, de espacio, los cambios de la materia misma, generan una nueva dimensión para reconstruir en ese lugar la comunicación y todo el fenómeno de lo que ocurre. Y es solamente un cambio de dimensiones. Cambio de dimensiones, sí. Y eso regenera que uno tenga que reconstruir todos los eventos de comunicación que suceden. Exactamente. Sí. Otra reflexión para sumar, antes del sorteo, están invitados, hoy se definen cuáles son las parejas, es un momento muy emotivo. Que allá vos hablabas de los artesanos, pero digo, si pensamos en el gran ícono de la cultura, o uno de los grandes íconos de la cultura occidental, que es Da Vinci, el cruce entre arte y ciencia, digamos, no se sabía, o sea, ¿cómo lo definimos a Da Vinci? ¿Como un artista o como un científico? Bueno, yo le decía que Como un genio. Hubo unas jornadas en UNSAM la semana pasada o la anterior, que también arte, ciencia, y lo que buscaban era un poco como juntar las ramas. Y me llamó la atención particularmente que varios de los investigadores que hacían ciencias duras, biología o química, mostraron que ellos en casa son artistas. Entonces mostraban que hacían pinturas, pintaban, sobre todo pintar, porque hay músicos pero pocos que lo hagan profesionalmente. Mi directora de tesis cantaba ópera, por ejemplo, en un coro. Siempre hay como las dos facetas. Yo creo que tenemos que tratar de fomentar... En eso estamos. Sí. De eso se trata. Da Vinci no hubo más. Fue el único. Da Vinci no hubo... No. En realidad era una franquicia, digamos. Pero, una franquicia de Dios, digamos. Después de extremo me parece menos.
polémico, ¿no? El videoarte, como quiso la coneja flúor, digamos, y cosas que... No, esas cosas son de más. Sí, me imagino que valía la No, era horrible, no sé si... No, sí, claro, había uno que hacía cosas a distancia y le sucedía al bichito allá a lo lejos, ¿no? Una chica que hacía transferencia de sangre con su caballo, digamos. No, esas unas cosas no. Como arte y ciencia un poco, no sé, el videoarte. Igual había cosas que eran interesantes, el tipo que hizo pasto flúor, nada, en el campo de noche el pasto flúor, pero bueno, por ahí servía de algo. No, me da un poco de impresión si se inyectaba la sangre de caballo. Sí, hacía transfusión como para poder incorporar las vivencias de su caballo en ella. Y si después hizo los trasplantes, no, era tremendo. Es muy fuerte, pero a la vez, está el tipo el que se operó una oreja Bluetooth, porque tenía ganas. Está bueno. Una oreja Bluetooth. Una oreja Bluetooth. El de la coneja me parece increíble en términos también de huelga que se armó, como libera la coneja había quedado en el laboratorio y una coneja flúor, pero brillaba. Bueno, esas cosas me parecen delicadas. Son muy delicadas. Sí. Hay que tener un poco de coherencia, porque ahora, por ejemplo, decir lo de la coneja flúor, hay un movimiento antipieles terrible, no quieren que se usen los conejos o animales para la parte farmacológica, que son necesarios, y a alguien se le ocurre hacer la coneja flúor, me parece como... Sí. Hubo dos artistas, son hermanos, creo que es en videoarte, que trabajaban con células madre y hacían obras. Había una que era no me acuerdo el título, pero en una cápsula de vidrio habían puesto como un tapado de células madre de varios animales y que eso crecía. Y después hacían otras que eran hay que como tener las muñecas que iban creciendo y la gente les podía hablar y ahí hay una cosa media finita con lo que es ética, ¿no? La biología. La ética de la biología, porque hasta dónde, ¿viste? ¿Células madre de qué tejido? Porque las células madre es muy controversial el tema ese. Sí, ahora hace poco empezaron a poner en duda la eficacia de ENUPO, porque muchos guardan células madres por si les pasa no sé qué. Y pusieron en duda la eficacia de eso en el momento que se necesita usar, digamos. En el laboratorio nuestro, en el Instituto, Marina, que es la que trabaja en cáncer, hace órganos 3D miniatura para probar fármacos con células madres, pero ella los crece, o sea, crece las células, las hace específicas de un tejido, dejan de ser madres cuando puede ser cualquier tejido, ¿sí? Los diferencia a tejido, por ejemplo, coronario, que es el del corazón. Entonces prueban las drogas para el corazón ahí, en vez de usar animales, ponele. Si vos querés sacar algo artístico de eso, yo te lo puedo llegar a decir, bueno, ok, pero que hagan un tapado de células madres, me parece. No sé, en mi cabeza ética es una discusión y ahí en el volverse público habla, ese libro que les pasé, habla de algunas de estas cuestiones. Bueno,